Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Oye, mano, ¿sabes que hace poco, navegando en las redes sociales, en Facebook, yo pienso que todos los jóvenes estamos metidos detrás de este mundo de tecnología, Claro, claro. pero tiene un gran impacto. En mi tiempo libre me metí a la página de Qualtos y vi una publicación sobre el tema de la homosexualidad. Así es, Diego. Inmediatamente me llamó la atención porque estoy haciendo una investigación respecto a este tema, pero me llamó más la atención el autor, y eres tú. Así es. ¿Por qué este tema? Por muchas razones, Diego, pero principalmente, y encerrándolo, por el interés que nace a partir de la publicación que hace UDG en el año 2012 sobre el número, que para mí fue muy importante, de crímenes que se presentaron en ese año hacia personas homosexuales, que eran 17 crímenes de odio hacia personas con orientación homosexual, solamente en el 2012. Has dicho una palabra muy clara, orientación. ¿La homosexualidad es una orientación sexual? Está considerada como una orientación. ¿Quién lo dice? Dependiendo del autor, lo dicen los distintos autores. Yo me baso mucho en Juan Luis Álvarez Gallú, él es sexólogo, psiquiatra, y lo define claramente como una orientación sexual. Que en esta orientación sexual, la heterosexualidad no queda descartada, también queda dentro. ¿Sí? Estamos hablando que existen muchas orientaciones sexuales. Por supuesto, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad. Oye, ¿y por qué esos crímenes solo con los homosexuales? Esa es la pregunta. Cuando yo leí esa nota en la Gaceta de la UDG, mi pregunta fue ¿y cómo se sabe si en realidad los asesinaron por ser homosexuales? Y si fue así, ¿por qué? A la persona, pues ya no se le pudiera preguntar. Sin embargo, hay antecedentes en donde se presenta ya la discriminación como tal. De hecho, la CONAPRED menciona que entre 1996 y el 2009 se registraron 750 asesinatos en México hacia personas homosexuales. Quiero pensar que es por la posible homofobia o el odio irracional hacia esas personas. ¿Qué es la homofobia? La homofobia está definida como el odio irracional hacia personas homosexuales. Odio irracional, sin fundamento alguno. Yo sé que la persona es homosexual, no lo quiero, me causa repugnación y lo odio. ¿Por qué crees que sucede eso? Por la falta de educación, la falta de formación. Información y formación, que hoy en día se está dando mucho. O sea, es la gente que tal vez no tuvo un antecedente educativo, o que tal vez lo tuvo pero muy conservador, en donde se le educó que esa persona no es bienvenida al mundo, no es bien recibida en la sociedad, y entonces tengo un cierto rechazo. Cuando tú me hablas de educación sexual, yo tengo que remontarme desde la etapa de la primaria, desde la secundaria, donde teníamos la materia de ciencias naturales, biología, y se nos enseñaba que lo más natural, aunque es un concepto subjetivo, hombre y mujer, Así es. Y esa es la concepción de la familia. Así es, Diego. Pero llegamos a una posmodernidad donde vemos libremente ya en lugares un poco más abiertos, con apertura mental, donde hacen sus marchas y definen sus derechos. Correcto, Diego. Te voy a explicar por qué. Generaciones atrás, dice la gente, esto no se veía. Sin embargo, sí existía. No se veía porque no había tanta libertad como hoy en día. ¿Sí? Anteriormente era criticado, era señalado y no era educado en ese aspecto porque no existía. Era uno de 100 el que lograba decir, pues yo soy así. Pues era mal visto. Sin embargo, hoy en día cuando se ve que es algo natural, entonces el APA y la OMS descartan a la homosexualidad como una patología mental. ¿Se consideraba una patología? Se consideraba una enfermedad. Era una desviación mental del ser humano. Y las posibles soluciones a esa enfermedad era con un psiquiatra bajo electroshocks. Cuando vieron que no funcionaba, pues dice la APA, bueno, pues es que esto no es una enfermedad. Esto no tiene ningún mal, es una condición natural. ¿Cómo explicas la homosexualidad de la misma manera que explicas la heterosexualidad? ¿Nace o se hace? Híjole, preguntas que hasta hoy en día los grandes autores se han hecho. Si se nace o se hace. ¿Tú te lo has hecho? Claro, muchas veces. Y en tu reflexión, una introspección, ¿qué has pensado? Desde mi
fundamento y tomando la causa biológica, nace. Porque si te fijas, la homosexualidad es defendida desde varias etiologías, la biológica, la psicológica y la social. Entonces, si yo defiendo la parte biológica, nace. Si yo la voy a defender desde la parte psicológica, se hace. Cuando tú me dices que se nace, quiero pensar que desde los 2, 3, 4 años tienen esas preferencias sexuales. Pero ¿qué decir de las personas que sufren algún incidente en la familia, X incidente, y que cambian esa perspectiva de su vida y hay una identidad sexual? Así es. Cosa que no lo tenían antes. Por supuesto, de hecho se ha dado muchos los casos de la violación sexual de un hombre mayor hacia un jovencito o un niño. Entonces, a partir de ahí, lo toma como referente el joven, es que fui violado. Posiblemente de ahí venga como ese choque de contacto hombre con hombre. Entonces, posiblemente se haga, posiblemente. ¿Me estás hablando de hombres y las mujeres? Esa es otra cuestión que también me he preguntado, porque no hay no he escuchado casos de violación mujer a mujer, no, realmente. O sea, no me ha tocado escuchar que una mujer diga me violó otra mujer. Pero a lo mejor el padre hacia la hija y hay una represión, un odio hacia la figura masculina. Y entonces opto por tener mejor una figura femenina a mi lado, siendo mujer. Teóricamente hablando, un 50% se hace, un 50% se nace. Es un mundo de casuística. Así es, y falta mucha investigación. Pero, ¿qué factores son los que tú hablas que en la región de los Altos, precisamente, se discrimina todavía el tema de la homosexualidad? Y yo lo plasmé claramente en el artículo, y hay referencias. La región alteña prevalece la religión católica, ¿sí? Yo soy católico, soy creyente de Dios, yo desde mi persona, pero hemos visto que si remontamos a la Biblia, a la palabra de Dios, pues ataca un poco a la homosexualidad y no es bien aceptada por la concepción hombre-mujer que ya tocamos, en donde se forma la familia. Desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Levíticos dice que es una aberración. O sea, es la palabra de Dios. Entonces, bueno, estamos formados en una religión católica en donde el homosexual no es bienvenido. O sea, tiene que cambiar o se tiene que mantener una castidad totalmente para poder entrar al reino de los cielos. ¿Eres católico? Yo soy católico. ¿Y consideras que la Iglesia Católica discrimina a los homosexuales? ¿La doctrina? Sí, ¿Por sí qué? Lo considero. Las mismas palabras, y te lo voy a contar, de ciertos sacerdotes, hasta me voy a retomar a los sacerdotes, en donde ellos tienen que defender su postura teológica y se entiende, tienen que defender su convicción, tratan de cambiarlos. O sea, es que es una desviación lo que tú tienes que ir a ayuda profesional, tienes que cambiar, no tienes derecho a lo mejor a tener una pareja o a formar una familia, porque la misma doctrina católica lo dice. Pero ciertos sacerdotes. Porque hasta hay sacerdotes muy liberales y me han sorprendido. Exacto. Y quiero hacer un énfasis para los que nos están sintonizando. El punto es que la doctrina católica, mal entendida por algunos, puede desviarse. Así es. Pero nos encontramos con otro panorama donde el Papa Francisco, y me estoy yendo a la figura máxima de la Iglesia Católica, sí, donde ha dicho, si una persona homosexual tiene voluntad para servir al Señor, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y es que te voy a comentar algo, Diego. Más que enjuiciar, debemos cobijar, como lo dice el Papa Francisco. O sea, solemos tachar desde la postura católica a la persona o por sus actos sexuales en vez de evangelizar. O sea, porque la persona tiene el concepto de que es que Dios me odia y yo al morir me voy al infierno. Entonces, ¿qué hago? ¿A qué voy a misa? ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué me paro? Dejo de creer en Dios. Y esa no es la misión de nuestra sociedad. Y tú estás a gusto siendo católico y sabiendo tú que existe todo un panorama de discriminación dentro de esa institución que tú mismo has dicho, soy católico. Así es. Y eres practicante. Claro. Y eres líder de movimientos juveniles dentro de la iglesia. ¿Estás a gusto? No. No, pero te voy a decir algo. En mi carrera de psicología aprendí a vincularlo con mi religión y a cobijar a la persona. O sea, si
Si yo sé que la persona dejó de creer en Dios y lo ve como un Dios malo, bueno, y si yo soy católico y creo en Dios y creo en un Dios bueno, ¿por qué no ayudarle? Quitarle esa etiqueta de que se va a condenar y que Dios lo ama. Y es que, qué mal pedo, me atrevo a decir. Con esas palabras. Me atrevo a decir que tenemos un Dios a nuestra medida. Por supuesto. Donde, bueno, la iglesia dice esto, pero yo hago eso. Pero lo que me gusta de tu postura es, bueno, soy católico, debo de tener esta apertura mental. Y tú lo has dicho, gracias a mi formación como psicólogo, Así es. he logrado entender este panorama. Yo te apuesto sí que si no tuviéramos esta formación psicológica, Seguiríamos difícilmente- arraigados a otra postura. Exactamente. Oye, me hablas tú antes de la entrevista de una discriminación triangular. Así es. Platícame de eso. Mira, la discriminación triangular es un concepto teórico que nace a partir de un video en la red social. Vuelvo a la importancia de las redes sociales. Un joven peruano publica un video donde menciona el término discriminación triangular sin fundamento alguno. La discriminación triangular se refiere a la discriminación social, familiar y personal. No se encasilla a lo meramente social, ni a lo meramente familiar, ni a lo personal. Abarca las tres áreas de la persona, del contexto biológico, social, familiar y personal. Desde una discriminación social, hablamos de que no se les permite conseguir un buen empleo. En las instituciones educativas se les rechaza por su condición sexual. En los hospitales, que es el caso que te comentaba, se les niega la oportunidad de donar sangre por esa condición sexual, que a mí me molesta mucho porque siendo una institución de salud, ¿cómo no permites que una persona venga y done sangre? Cuando estamos hablando de que éticamente debemos salvar las vidas, ¿no? En el ámbito de la discriminación familiar, hablamos de que la familia meramente conservadora o con o sin educación, pues no lo acepta. Y se entiende por qué. Si los padres no están preparados para criar o recibir hijos heterosexuales, mucho menos están preparados para recibir o criar hijos homosexuales. Imagínate el shock que tiene un papá al saber que tiene un hijo homosexual o lesbiana. Una familia cristiana Una familia cristiana católica, difícilmente aceptaría un hijo homosexual. por supuesto. ¿Cómo lo verían? Muy mal y como algo condenado. Condenado. Y retomo otra entrevista que realicé en Capilla de Guadalupe, donde el joven me decía, es que en mi familia esperaban a un sacerdote, pero cuando yo les digo no puedo, soy gay, pues era como la condenación, porque una familia tiene privilegio en capilla si tiene un hijo sacerdote, ¿no? Claro, Pues imagínate, papá, mamá se ponen así y me corren de la casa, porque ellos quieren un hijo sacerdote, no un hijo homosexual. Es difícil aceptarlo como padres de familia, en un ambiente de amistad, en un ambiente educativo. Aceptar no digo tipo de personas, todo tiene la misma dignidad. Es la situación, La situación. no a la persona. Es difícil en el momento, pero con el tiempo lo asimilan. O sea, es el choque, es como cuando se muere alguien, tienes el choque, el duelo. O sea, en el momento es difícil, con el tiempo pasa. Pero va a depender de un factor muy importante, Diego, el joven. Si el joven se dedica a educar a su familia, a explicarles con fundamento lo que está pasando, la familia va a entender. Pero si el joven no se informa, no se forma, mucho menos la familia. ¿Cómo se sabe si una persona es homosexual? Preguntándole, Hemos creado estereotipos sociales por supuesto. donde decimos tal imagen, Así como es. una fórmula, ¿no? Si se viste así, camina así, Es homosexual. es homosexual. Correcto. y esto se da mucho en la región de los Altos. Por supuesto, porque me ha pasado que pregunto a otras personas y me dicen, yo soy gay. Ah, cabrón, pero si usas tejana y botas, ¿cómo puede ser? Eso no tiene nada que ver, o sea, por favor. Y tengo conocidos que un poco amanerados, afeminados, y no, soy heterosexual, yo no tengo ninguna preferencia por el sexo masculino. Sin embargo, tenemos ya arraigada la etiqueta. Si es así, es porque va a ser así. Los niños son azul, las niñas rositas, y si se invierte, son del sexo contrario. O sea, realmente no. Hablas que un factor de discriminación es la educación conservadora, Así es. la cuestión religiosa católica que predomina en la región de los Altos, pero me hablas de otra parte, la educación sexual. Correcto. No se nos ha educado difícilmente, y sobre todo en instituciones
particulares católicas, difícilmente se toca ese tema abierto. Así es. Públicos se atreven hasta a ojear y decirlo, pero también hay una aberración de los padres de decir cómo se le está educando a mis hijos sobre estos temas. Acabas de dar un punto clave, fíjate. Los padres de familia hoy en día, le dejan toda la libertad a las instituciones educativas de educar a sus hijos. Lo que haga el maestro en clase está bien, pero si a mí no me parece, lo etiqueto o lo reprimo. Siento que la educación sexual nace desde casa. O sea, desde papá, mamá, explicarle a sus hijos lo que está pasando con su cuerpo. Y que hoy en día muchos padres, que tal vez no fueron educados, que tal vez vienen de delegaciones, ciertas rancherías, no se atreven a tocar el tema por falta de información o porque lo ven como algo anticristiano. Que es que no se puede hablar de sexualidad hasta que el niño cumpla sus 18 años. Y ni así. Siento que el pequeño desde que nace, y lo vamos a ver desde la psicología, comienza a experimentar con su cuerpo. ¿Sí? Es el niño que a lo mejor se está tocando sus genitales a sus 3, 4 años y ¿qué le dice mamá? Niño cochino, eso no se toca. El niño ya lo ve como malo. Pero entonces va creciendo, mamá no le habla, no le explica qué está pasando, el joven va y busca información fuera de casa. Información que puede ser equívoca. ¿Qué conlleva que no lo acepten en casa, que no lo acepten en su escuela, que no lo acepten ni para donar sangre en los hospitales como tú lo mencionaste? ¿Qué conlleva? Que su baja autoestima, su autoestima se venga para abajo, baja autoconcepto de la persona y que se considere ya como una víctima de la sociedad. Si lo victimizan en casa, en la escuela, en el trabajo, en los hospitales, pues él va a ser la víctima ante todos. Él va a ser el pobre que anda por las calles y que nadie lo quiere. Y pues oye, ¿dónde queda el rescate de la dignidad de la persona? Suicidio y homicidio. Así es, suicidio, homicidio. Pero me detengo al punto del homicidio. ¿Por qué asesinar a los homosexuales? Ese es el meollo de tu artículo. Así es, correcto. Puede haber muchos factores y a la vez todos quedan en el aire. Una, el odio, que tal vez le tengan coraje, odio, rencor, despecho a la persona sin fundamento alguno, que es la palabra homofobia. Y otro, alguna causa personal. Esa fue mi incógnita. ¿Cómo se sabe si se le mató por su condición sexual o alguna riña? O sea, ¿cómo saberlo? No se sabe. Pero tú marcas que la CONAPRED de 1996 a 2009, 750 asesinatos a personas homosexuales. Queremos pensar que desde la CONAPRED era por discriminación, por baja tolerancia hacia las personas. Charlie, antes el tema de la homosexualidad era una minoría. Claro. Hoy pareciera que son la mayoría. Por supuesto. Levantan la voz, escriben sus derechos en minúscula, pero lo gritan con mayúscula cuando van y se manifiestan en las plazas. Pero quiero tocar un tema contigo. Adelante. La tolerancia. Lo importante. Positiva y negativa. Sí. La parte de los que son pro vida, sí a la vida, sí a la familia, concepción entre hombre y mujer, toleran. Hay un pequeño o gran grupo que toleran esta parte de la homosexualidad. Sí. Pero vámonos a la contraparte, volteemos la tortilla. Hay un pequeño grupo que también tolera los homosexuales a los pro vida. Pero hay otro grupo que se manifiestan y no son tolerantes. Así es. Y hasta agreden al cardenal. Y hasta se manifiestan afuera de la catedral. Fuertemente. Y hasta insultan a la iglesia y ponen sus pancartas no a la homofobia como un ataque aberrante hacia la iglesia católica. ¿Entendemos? O sea, una parte de los que están a favor de la vida y la familia lo toleran. Otros radicales no lo toleran. Así es. Vámonos a la otra parte. También un gran grupo de esta tendencia homosexual lo toleran y otros radicalmente también están en contra de eso. Así es. ¿Cómo está eso entonces? Cuestión de ideologías, Diego. Lo que tú piensas va a ser distinto a lo que yo pienso. Y se suscitó, tú mismo lo has dicho, mes de julio y agosto, todo un caos a partir de que Estados Unidos aprueba el matrimonio igualitario. Se da el caso en Guadalajara, en donde comienzan a hacer sus marchas para defender sus derechos. Nace la contraparte, que es pro vida, a favor de la familia tradicional, mamá, papá, hijo. Yo lo veía respetadísimo, adelante. Todos tenemos el poder
y la oportunidad de defender nuestras convicciones. Sin embargo, la pregunta que tú me hacías, ¿por qué atacar a la iglesia fuertemente desde la comunidad LGBT? Bien simple. LGTB. Lésbico, gay y bisexual. Y transexual. LGBT. Lésbico, gay, bisexual y transexual. Porque al decir homosexualidad no me refiero nada más a los hombres. Exacto. También mujeres, bisexuales, transexuales. Vuelvo a lo mismo. Para poder respetar, dame respeto. Yo te respeto. No lo hay, Charlie. No lo hay. Y el punto es la educación sexual. Vuelvo a lo mismo y lo voy a retomar. Estas personas marchan a favor de un derecho de igualdad, que es el matrimonio. A mí me hacía mucho ruido la palabra matrimonio, ¿sí? Entonces defiendo esa parte. Pues viene de matri y madre, o sea, se entiende, ¿no? Pero entonces la iglesia pone su postura de que no, eso va en contra de la Biblia, va en contra de los que Dios quiere. Pero entonces las parejas del mismo sexo buscan un derecho estatal, no eclesiástico. O sea, no van a ir a casarse ante la iglesia, van a ir a casarse ante un juez. No van a ir a recibir la bendición de Dios, sino la aprobación de un juez de lo federal, en la corte. Estamos totalmente de acuerdo que hay una cuestión civil y una cuestión religiosa. Hasta cuando para las parejas heterosexuales se casan primero al civil, después a la iglesia. Hasta es un requisito primordial dentro de la iglesia. Obviamente, dentro de la doctrina católica, pues a lo mejor difícilmente se va a ver esa aceptación. Difícilmente. Correcto, porque es una doctrina. Sí, y desde la comunidad LGBT lo entienden. O sea, Dios establece esto, está bien, se respeta. Nada más permítanos a nosotros ejercer nuestros derechos. Es la voz viviente de los homosexuales hoy en día. Permítanos. ¿Y tú crees que el peso de la Iglesia Católica influye mucho? En ciertas ciudades no, en Guadalajara no. Pero en la región de los Altos, donde prevalece la autoridad católica, sí. ¿Aquí en Tepa? Aquí en Tepa. ¿Crees que tenga mucho peso la iglesia? Por supuesto. ¿Con el gobierno? Vuelvo a lo mismo, Tepa se encuentra neutro hoy en día. Ya casi están a la par. Pero si te fijas, una persona se le dice, ¿quién tiene la razón? El sacerdote. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Súper bien. En realidad eso dice la palabra de Dios. Son nuestros mandatos que debemos de seguir. Pero entonces si llega otra autoridad y dice, no, yo estoy en contra de la iglesia, ahí entra la disonancia de la persona. ¿A quién le creo? Entra la disonancia del psicólogo. ¿Con quién voy? ¿Con lo que dice la ciencia? ¿Con lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿O con lo que dice la doctrina católica? ¿Sabes por qué quiero aterrizar este punto, Charlie? Hace poco, estamos en el año 2015. Claro. Se suscitó el tema de las elecciones. Correcto. Y sin mencionar los partidos políticos que contendieron, había un partido que a lo mejor ideológicamente hablando, la sociedad alteña decía no a ese partido porque representa estas ideologías. Así es. Punto. Sin mencionar nombres. Así es. La gente que sabe leer entre líneas me va a entender. Por supuesto. Y resulta que gana. Así es. Rompe el bipartidismo que habíamos vivido por mucho tiempo. El esquema generacional. Exacto. Así es. Y no se esperaba eso. Ahora yo me pregunto, Charlie, si tuvieras la oportunidad que la sociedad te señalara para representar a la ciudadanía alteña de la región de los Altos, el Distrito 3, así es, a la política, ¿le entras? No lo descarto, Diego. Nunca lo he descartado. Siento que las oportunidades se presentan y más si mi proyecto de vida está en crear conciencia, formación, información en la sociedad, hay que hacerlo. Y más desde nuestra formación. Un psicólogo no se puede cerrar nada más a un consultorio, sino que es el parteaguas para hacer un buen trabajo en pro de la sociedad, en beneficio de todos, no nada más de unos cuantos. Cuando yo hablo de discriminación, no nada más me encierro a la homosexualidad. ¿Discriminación a quién? A otras nacionalidades, por el color, por el físico, por ciertas discapacidades en la persona, por sus etnias, por sus lenguas, que si está gordito, que si está chaparrito. Hay discriminación por todas partes. Sin embargo, no hay trabajo aquí en Tepa en ese ámbito. Hace falta un CONAPRED en Tepatitlán, por favor.
si fueras diputado, ¿levantas la mano a favor de ellos? Totalmente. Si uno no lo hace, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría? Esa es la Ese es el pregunta. punto. ¿Quién lo haría? Es por eso que muchas personas me han cuestionado, ¿cómo te atreviste a publicar algo y que la UDG te lo plasmara en todos sus medios? Es perder el miedo. Tuve miedo. O sea, de verdad era de, ¿y si me atacan? ¿Y si me recriminan? ¿O si me dicen esto? ¿Pero por qué? Tengo los fundamentos suficientes para defenderlo. Son humanos, somos humanos y tiene que haber tolerancia ante todos. Tepa está avanzando en muchas cosas. ¿Por qué detenerse nada más en eso? Para poder finalizar, Charlie, ¿qué propones en Tepatitlán? Pues más que nada es como un atento llamado a las autoridades de aquí de Tepa y de la región de Los Altos a poner énfasis en esos puntos. Si se han presentado ya cuestiones de discriminación en la sociedad, en nuestra región, ¿qué está haciendo? ¿O qué va a hacer el nuevo gobierno? Que el pueblo confíe en él para abarcar estas cosas. No dejar desprotegida a esta minoría, que a fin de cuentas es una minoría, y darle y cederle los mismos derechos de oportunidades a otros. ¿Qué se puede hacer? Mucho en realidad, pero hace falta dar el paso. Desde talleres, conferencias, educación, una asociación que esté dispuesta a atender a las personas con crisis y depresiones crónicas por su condición sexual. No las hay. O sea, ¿quién atiende a esas personas? ¿Quién atiende a esos llamados? ¿Quién atiende a las familias que están en shock por esa situación? No las hay. Hace falta una asociación como las tiene Guadalajara, que es Códice, que se trabaje y que se enfoque como su misión a atender a esta minoría. ¿Por qué no fundar una aquí en Tepa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué Ojalá y varios colegas y varios en el ámbito profesional se reúnan y toquen este tema. Porque es un tema que está prevaleciendo tanto en la educación supuesto. y en todos los aspectos. Y yo me hago una pregunta, y tú dices ya para cerrar, ¿por qué pesa más el prejuicio que el amor y el respeto? ¿Por qué? Excelente. ¿Por qué pesa más eso que el respeto? Charlie, te agradezco muchísimo. Diego, al contrario. para Son hacer- bastantes temas que a lo mejor en otra cápsula podemos tocar. Así es. Pero, ¿cuál sería tu mensaje para poder finalizar esta pequeña cápsula directo que al sí. punto con Diego Loza? Claro que sí, pues directo al punto. Gente de la sociedad de Tepatitlán, atrévanse, pierdan el miedo a romper las barreras que nos siguen arraigando. Atrévanse a informarse y esa información utilícenla a su favor para formarse y ser autocríticos. Siento que la autocrítica nos va a ayudar a romper esas barreras del prejuicio, de los estigmas, de los estereotipos. Es válido amar a Dios, es válido creer en Dios, pero también es válido aceptar a la sociedad como es. Así es. Yo me despido diciéndoles, amigos cibernautas, que este tema no debe de causar ningún escándalo ni en tu escuela, ni en tu familia, ni en cualquier sector donde tú te desenvuelvas. Es un tema que sin lugar a dudas sí es un choque emocional para muchos, un desgarre de las vestiduras de Claro. decir cómo. Pero saber de antemano que tenemos la misma dignidad humana. Y nuestra meta es ser felices, Charlie. Claro. Y aparte, algo que se me pasó, no hay que generalizar. El simple hecho de que un joven homosexual sufra de discriminación no quiere decir que todos lo sufran. Afortunadamente hay jóvenes, familias muy bien recibidos, muy bien aceptados y que han puesto el ejemplo en lo alto de que se puede vivir con amor. Así de Así fácil. de fácil. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.